Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Hola, muy buenas tardes. Por aquí los saluda Cintia Ordóñez. Hoy día tenemos un programa particular. Está conmigo Fernando. Hola Cintia, ¿cómo estás tú? Bien, gracias, muy bien. Un saludo como siempre cariñoso, caluroso a todas las personas que en este momento se conectan a Conversando en Positivo. Hoy día tenemos dos invitados, pero antes de presentárselos, voy a hacer una mención como siempre a nuestro auspiciador, Ruca Nulán, un concepto de cafetería gourmet cuyo propósito es aportar a la vida actual de todos quienes buscan armonizar sus trabajos, cuidado de los hijos, el almuerzo y el relajo, dado que además de la cafetería cuenta con talleres infantiles en base a la pedagogía Waldorf. Ruca Nulán se encuentra en Príncipe de Gales 8561 La Reina de lunes a sábado. Si quieren investigar un poco más, pueden ingresar a www.rucanulan.cl. Muy bien, y decíamos que hoy día tenemos dos invitados que nos conducirán al alucinante mundo de los gestos del ser humano. Wow. Y cómo ellos pueden delatar lo que una persona oculta o captar el grado de sinceridad en una conversación. Esta técnica, que ambos han trabajado, estos dos invitados que tenemos hoy día, fue elaborada por el psicólogo estadounidense Paul Ekman, experto en el estudio de las emociones. Ekman ha sido asesor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del FBI. Además, fue inspiración de la exitosa serie televisiva Lie to Me, para quienes somos fanáticos de esa serie. Así que bueno, están junto a nosotros Óscar, que también es conductor de este programa, que ustedes ya lo conocen, él es CEO de Óscar Cáceres y Asociados. Rapidito voy a mencionar algunas cosas. Coach Master Practitioner en Programación Neurolingüística, estudios de posgrado en Desarrollo Organizacional en Reino Unido, experto en comunicación, Neuromanagement en USA y Canadá. Además, creador del modelo Extraordinary People Model, de patrones de excelencia, escritor, conferencista en distintos medios de radio y televisión. Y Jorge, ambos quiero decir que son ingenieros comerciales. Sí, con Jorge Martínez. Jorge Martínez. Él es Head Coach en Habilidades Humanas de Human Group. Tiene un posgrado en Emoción, Credibilidad y Engaño en el Instituto de Paul Ekman. Además, una formación de coach en la Universidad de Cambridge y elegido como uno de los jóvenes líderes de las Américas, que este es un programa dirigido por el presidente Obama. Y coach también de la Cámara de Comercio de Bélgica. Así que, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Don Óscar? Yo estoy bien, me siento un poco extraño aquí en el rol de invitado. Normalmente estamos ahí conduciendo el espacio, pero hoy día feliz de exponerme a vuestras preguntas. Un gusto estar en este rol y gracias a nuestro amigo Jorge también por estar acá con nosotros. Bienvenido, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer pues tenernos acá en esta conversación. Y eso así tiene es. Una razón de ser, pues, sí, querida Cintia. Por supuesto, así es. Porque aquí tenemos propuestas que se han integrado, como es la programación neurolingüística, la interpretación de la corporalidad, estudios sobre emociones, credibilidad, engaño, que les ha permitido desarrollar a ustedes una propuesta y en sí un seminario, ¿no?, que se va a llevar a cabo este mes, el 29 y 30 en el Club de la Unión. Ya les vamos a dar más detalles acerca de eso. Pero la pregunta es que, bueno, si bien ustedes dos, junto a ustedes, vamos a analizar cómo la verdad está escrita en nuestros rostros, vamos a revisar tal vez estadísticas, estudios, vamos a comentar sobre qué pasa con estas emociones que se expresan a través de estas microexpresiones faciales. ¿Cómo ustedes han sido capaces de poder atisbar qué es lo que pasa ahí, no sé, para determinar el grado de sinceridad o no en las conversaciones? Y la pregunta clave aquí para los dos es cómo dos ingenieros comerciales de distintos mundos, sí, llegaron a este tema como parte de su profesión.
Jorge. Jorge. Ya, en mi caso es una vuelta bastante larga. Yo estudié ingeniería comercial y siempre estuve muy interesado en economía y finanzas. Y partí muy joven en el mundo de las inversiones. De hecho, antes de tener mi primer curso de finanzas, estaba invirtiendo por algo bien de tradición familiar, de ahorrar, etcétera. Y la verdad es que me fue muy bien en esto. Fue bastante sorprendente. Y así, con el pasar de los años, empecé a asesorar a otras personas, otras familias. Y analizando el mercado, analizando cómo se movían las acciones día a día, acciones y fondos mutuos, es mi expertise, me daba cuenta que habían alzas y bajas de 8%, de 3%, que era... En la universidad y los libros nos enseñan que el precio de las acciones está determinado por sus fundamentos, cuánto van a ganar en el futuro, etcétera. Pero esas alzas y bajas no tenían nada que ver con lo que decían los libros. Era algo muy extraño a mi juicio. Entonces, esa misma volatilidad fue lo que me permitió tener muy buenos resultados. Y yo decía, qué raro, porque no hay forma de que los fundamentos cambien tan rápido como para que hayan esas alzas y bajas todos los días. Entonces me puse a investigar qué es lo que hacía, qué es lo que generaba que hubieran alzas tan drásticas en el día a día. Y me di cuenta que tenía mucho que ver cómo pasaba que las personas tomaban decisiones. ¿Quiénes eran los tomadores de decisiones que hacían cambiar los precios en el fondo? ¿Y de dónde se informaban esas personas? Hay miles de actores que están comprando y vendiendo acciones día a día. Sin embargo, todos esos miles de personas se alimentan como información de unos pocos medios de comunicación. Bloomberg, MarketWatch, Financial Times, unos poquitos, que son los que la llevan en el mundo completo. Y dependiendo de qué tan alineado, digamos, qué tan fuerte eran los títulos, qué tan pesimista era el clima económico, era que las acciones se movían, pero muy por sobre el cambio de los fundamentos, muy sobre los cambios en las expectativas que tenía, por ejemplo, el Banco Central, que tenía los bancos, el Fondo Monetario, muy distinta, muy desalineado. Entonces yo decía, acá hay algo distinto que pasa cuando pasan cosas drásticas, la gente compra y vende, a veces dejando de lado grandes rentabilidades, perdían mucha plata por unas compras que yo no entendía por qué pasaban. Y mi teoría era que se movía por emociones. Hace no mucho, el doctor Robert Shiller se ganó el premio Nobel por su investigación en cómo, él es uno de los padres del Behavioral Finance, que es finanzas conductistas, cómo el mercado se mueve en base al comportamiento de las personas, a la forma de tomar decisiones. Y lo que a mí me intrigaba era que cuando había momentos que había unas ventas grandes y que hacían bajar los precios, de pronto todos empezaban a vender como locos. Yo decía, oye, pero ¿qué pasa si esa empresa está bien? Y yo decía, eso es miedo de las personas. Y después descubrí que hay todo un mundo de literatura de cómo las emociones controlan la forma en que tomamos decisiones en el mercado financiero. Y ahí, de ahí empecé a estudiar las emociones puras, que fue algo que me encantó. Fue como, ¿cómo puedo modelar esto que estoy viendo para después hacer un programa? Mira, es algo súper complicado de explicar, pero ¿cómo puedo modelar los mensajes de las noticias para poder sacar una especie de nota de cuál es el clima económico? Y a partir de eso me puse a investigar las emociones puras. Y ahí llegué a este doctor, que es el doctor Paul Ekman, que sin saberlo, digamos, llegué ahí casi que por accidente. Él es el padre de la concepción moderna que tenemos de emociones. Él fue el que cambió el paradigma de que las emociones eran culturalmente dependientes, que dependían de... No, las emociones son universales y se expresan de la misma forma las emociones básicas. Entonces, fue algo que yo quedé realmente asombrado. Wow, se abrió un mundo completo. Además que yo venía del mundo de las finanzas, entonces claro, era algo muy distinto. Algo más estructurado se suponía. Exacto. Entonces, así fue como llegué a Paul Ekman. Y él, a partir de la literatura en emociones, se desarrolla toda una literatura siguiente que tiene que ver con cómo podemos encontrar cambios en el comportamiento, cómo podemos identificar ciertas incongruencias en el comportamiento de las personas a partir de la lectura de emociones que permiten identificar mentiras o engaños. Y así fue como llegué a ese mundo, pero fue una vuelta muy larga. Y estudiando en el centro de Paul Ekman en Reino Unido, que me fui a estudiar a su centro de estudio, también, bueno, después estudié en la Universidad de Cambridge y así, después llegué acá, trabajé en esto.
Mira, fue una vuelta muy extraña, pero me cambié a bastante de industria. Pero, sí. Jorge, vamos a profundizar en torno al tema de las emociones y también en torno al tema de Paul Ekman, pero me gustaría que Oscar también nos comentara cómo cruza esta propuesta que ustedes ya están trabajando y de la que vamos a profundizar con específicamente tu profesión y tu experiencia, estos 25 o más años. Sí, bueno, mi ruta fue un poco distinta a la de nuestro amigo Jorge, porque yo no, lejos del mundo de la finanza, siempre mi mundo fue el mundo del liderazgo, el mundo desde prácticamente desde que comencé a trabajar me interesé por el área de recursos humanos. Trabajé para 2 compañías en las áreas de recursos humanos, fui gerente de una compañía para el área de recursos humanos. Por lo tanto, siempre estuve mirando instructores que preparaban en temas de liderazgo y así fue como, por ciertas propuestas, particularmente la propuesta de Warren Bennis, un profesor que ya falleció hace poco, llegué a la programación neurolingüística en la década de los 80, cuando la PNL era un boom, era algo absolutamente disruptivo y que daba vuelta literalmente a las mentes de las personas. A mí me sorprendió y me fascinó el tema de la comunicación, específicamente en ese modelo. Particularmente un concepto que se llama sintonía, que tiene que ver con temas muy cercanos a la hipnosis ericksoniana, que es una de las inspiradoras del modelo de la programación neurolingüística. Específicamente, cómo la PNL modeló formas de comunicarse desde el tono de voz, desde las posturas corporales, desde la tonalidad, la velocidad, el volumen de la voz y de los gestos. Y cómo eso se podía aplicar para amplificar o disminuir los mensajes que uno entregaba, desde el supuesto de que el 90 y tanto % de los mensajes van directo al inconsciente. Ahí llegué a este tema y también llegué a Paul Ekman porque me interesó este tema de los microgestos y particularmente de las conversaciones que tuve con Jorge. Recordemos que Jorge ha estado muy cercano a nosotros durante mucho tiempo. Y por la serie también. Y bueno, y comencé a ver Lie to Me, y un día Jorge me dijo, me fui a Paul Ekman, y fue el que inspiró Lie to Me, y ahí me hizo clic. Porque este tema de las emociones, desde el punto de vista Paul Ekman, ya no solamente tiene que ver con la comunicación no verbal, del tono, de los gestos, en donde hay mucho mito y muchas personas enseñando lo que no se debe enseñar. Pero cuando inicié mis conversaciones con Jorge, me di cuenta de que había un punto común. Aquí había un señor que se había dedicado en forma seria a hacer investigación científica respecto de cómo poder detectar las emociones en un ser humano a través de la observación de los canales que Paul Ekman llama, pero fundamentalmente a través de lo que él, que es un hallazgo, denomina los microgestos. Así que por rutas distintas llegamos a este mismo mundo. Y hoy día con Jorge estamos armando este programa que se llama Secretos y Mentiras, que dio origen finalmente a un seminario que lo vamos a dictar a fines de septiembre, del cual ya vamos a entregar información. Perfecto. O sea, el centro de la propuesta, si bien estoy entendiendo, son las emociones. Así es, Paul Ekman es el padre de las emociones. Uno podría pensar que esta es una propuesta que tiene que ver con las mentiras, y no, tiene que ver con entender el mundo de las emociones. De hecho, lo que uno hace al interactuar con las personas es detectar si lo que la persona está sintiendo es congruente o no con lo que está diciendo. Por lo tanto, y de ahí uno puede derivar a indagar un poquitito más para ver si la persona está mintiendo o no. Por lo tanto, entiendo que estas no son posibles de disimular siempre, ¿no es cierto? Principalmente en nuestro rostro. O sea, este va a ser, de alguna manera, el que va a reflejar nuestras incoherencias o nuestras incongruencias, inconsistencias de forma muy clara. Mira, desde lo que yo me entrené en todo este tiempo, de manera más clásica, más tradicional, estaba el lenguaje de las manos, el lenguaje de los brazos, estaba el lenguaje del rostro también, pero no los microgestos, el lenguaje del rostro, que normalmente vienen desde el inconsciente cuando uno está hablando, pero eso se puede controlar. O sea, hay entrenamientos para poder controlar la comunicación no verbal de tal manera de hacer más creíble un mensaje. Pero lo que no se puede controlar porque obedece a una parte del sistema nervioso distinto es el ámbito de los microgestos, que duran, Jorge, si mal no me equivoco, cerca de un quinto de segundo. Un quinto de segundo duran. Y ahí tú podrías contarnos un poco más.
Sí, la manera en la que se llegó a esto fue que Paul Ekman tenía, curiosamente, la teoría de que las emociones eran culturalmente dependientes. Él era partidario en su tesis de doctorado de validar estas teorías, que era el mundo antiguo de las emociones. Entonces, él tuvo un mentor que se llamaba Sylvan Tompkins, que es uno de los grandes maestros de las emociones en el mundo, y él había hecho algo de investigación en una población en África, digamos, que nunca había ido nadie, y le dijo a Paul Ekman, mira, anda y valida lo que estás diciendo allá, porque te vas a dar cuenta de que no son culturalmente dependientes. Entonces partió Ekman a hacer sus estudios en África, ya no me acuerdo cómo se llamaba el poblado, ¿cierto? La tribu a la que fue. Llegó allá y le pedía mediante señas, ¿cierto? Le pedía a los nativos. Nueva Guinea, creo que fue. Sí, Papúa Nueva Guinea, justamente. Le pedía a los nativos que pusieran ciertas caras, contaba ciertas historias con las manos y le decía, ¿qué cara pondrías si pasara esto? Si te enojas, ¿qué cara pondrías si alguien te tira una piedra? Si cosas así. Y ellos ponían las caras que harían. Y las caras que ellos ponían, hay fotos, está todo bien documentado, porque esto fue tesis de doctorado, eran exactamente iguales que las caras que ponemos nosotros. Nunca habían tenido contacto con un occidental en la vida. Y eran exactamente las mismas. Entonces Ekman dijo, qué extraño. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ellos muestran las mismas emociones que nosotros si son culturalmente dependientes? Ellos no tienen la misma cultura que nosotros. Acá hay algo raro. Y así fue como empezó de a poquito y se dio cuenta que su tesis era lo opuesto. Hay emociones que son las que se manifiestan de manera como son las microexpresiones, que son combinaciones de músculos que se ocurren de manera involuntaria en nuestro rostro y que reflejan qué es lo que estamos sintiendo. Hay entrenamiento para hacer, por decirlo así, lo más sutil posible, que es entrenamiento muy avanzado, pero es imposible de controlar. Entonces, se dio cuenta que en este quinto de segundo, el aborigen reflejaba la misma emoción que un chileno, que un asiático, que un europeo, que un norteamericano, que todos. Y indagando más allá, ¿cierto?, después de los años, es porque estas emociones tienen una función evolutiva, tienen una función de mantenernos vivos. Por eso que se refleja de todo. Podemos identificar una sonrisa a más de 100 metros de distancia. ¿Por qué? Wow. Porque podemos identificar que está llegando un amigo. Digamos, para mantenernos vivos, antiguamente había que mantener alejados a los enemigos, a los depredadores. Entonces, si alguien llega sonriendo, es congruente con que, viene en son de paz. ¿No es verdad? Entonces, ahí hay una emoción claramente, y esa es absolutamente identificable, la alegría. Justamente. Estamos programados para identificar en los otros, inconscientemente, cuáles son estas emociones rápidamente. En cualquier parte del mundo, un chino sonríe de la misma forma que un chileno. Se contraen los mismos músculos, y esto tiene la función de decir soy un amigo. La rabia es señal de combate, tiene la función de decir soy enemigo, aquí vamos a pelear. Y así hay muchas cosas, hay un mundo realmente fascinante de cómo las microexpresiones tienen la función de comunicar con el propósito de mantenernos vivos. Ahora, dado que estamos en una civilización avanzada, por decirlo así, y han cambiado las cosas, ahora uno puede hacer la ingeniería inversa y aprovecharse un poquito de decir, en una negociación, las personas que intentan ocultar la información de qué es lo que están sintiendo, jugando póker, por ejemplo, o en una entrevista de trabajo, puede estar sintiendo una emoción que antes tenía el propósito de mostrar positivamente qué es lo que estábamos sintiendo, ahora estás escondiendo esa información y yo puedo leerla en tu rostro. Exactamente. Estamos hablando acerca de los microgestos y las emociones, producto de una actividad que ya vamos a conversar aquí en Conversando en Positivo. Jorge, hay un tema que nos va a conectar inmediatamente con el tema de las incongruencias del ser humano. ¿Ya? Demos como dato específicamente para nuestros auditores que aproximadamente el 50% del tiempo en que se comunica los seres humanos mentimos. Ese es el dato, ¿cierto? ¿Estamos bien con el dato o no? ¿Ese es el dato? Parece que tentemos otros. Depende de todo. Son 3 mentiras cada 10 minutos. Sí. Ya. Es perfectamente. Sí, de hecho creo que está minimizado el dato. Ya, claro. También siempre ese es un promedio, ¿no es verdad? Hay ocasiones en las que
en una interrogación, por ejemplo, una persona puede mentir mucho más, casi el 100% del tiempo, en algo en lo que no quiere ser pillado. Un mentiroso, por ejemplo, o en los casos que hemos visto bien conocidos en la televisión últimamente, sobre las estafas financieras que han habido, ellos... ¿Cuáles, oye? Te aseguro que están mintiendo el 100% del tiempo en las interrogaciones que tuvieron, las entrevistas que tuvieron, o cuando vendían. Pero ahora una conversa normal sería tres mentiras como exageraciones, minimizaciones o omisiones, perfectamente posible. Ahora, hacer la diferencia entre si la persona voluntariamente, deliberadamente o dolosamente está alterando la realidad para sacar beneficio propio, ahí ya es un poquito más exagerado. Sí podemos encajarlo perfectamente en los casos como AC y otros más. Y otros 4 más que claro. también. Lo que quiere decir que en general entonces reprimimos las emociones, ¿no? Como que no queremos sentir ese miedo, esa vergüenza, o de repente ese placer o esa sonrisa como de desdén, decíamos, ¿no? En algún momento. O no sé, entonces cómo no termina siendo muy útil el intentar reprimirlas, porque de alguna manera en las personas que son expertas detectando esto, obviamente como ustedes, no todo el mundo tiene ese expertise, va a poder darse cuenta, ¿no? Que hay una incongruencia, algo está pasando ahí. Y no sé, ¿cuáles podrían ser algunos indicadores genéricos que ustedes nos pueden nombrar que se utilizan para poder determinar, detectar esta ficción de la realidad o incongruencias? A ver, una incongruencia tiene que ver con justamente eso, una inconsistencia entre lo que te estoy diciendo y lo que estoy sintiendo. Te doy un ejemplo. Imagínate que soy un socio tuyo, y a ti te va bien en algo en la vida, y a mí me produce tremenda envidia. Y yo te digo, oye, te felicito, y pongo sonrisa. La sonrisa, el movimiento muscular de la sonrisa tiene que ver con una parte del sistema nervioso que no tiene que ver con los microgestos, porque lo que estoy experimentando es envidia, y esa envidia sí se refleja en microgestos que solamente el ojo entrenado puede captar. Ahora, Jorge, hay algo bien curioso, que las mujeres tienen como un especial intuición. Las mujeres creo que tenemos como hacemos memoria fotográfica. Las mujeres no solamente son expertas lectoras en microgestos, son además expertas interrogadoras y torturadoras. No, es broma. No, sí, por favor. Lo que pasa es que las mujeres tienen una predominancia de la parte emocional del cerebro en su conducta y en la manera en que ellas toman decisiones. Tú nos contabas que eso tiene que ver con una base, ¿cierto? Justamente, al tiro voy a eso. Los hombres están mucho más, toman decisiones, piensan mucho más ligados al área, a la parte de la abstracción racional del cerebro. Entonces, por ejemplo, una mujer, los humanos hacemos esto, todos, que es analizar cómo las personas se comportan habitualmente. ¿Cuál es el normal? Si estamos en una conversa, oye, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Jorge, mucho gusto, y tú me llamas así. ¿Y en qué trabajas? Yo trabajo en esto y hago esto. Ah, qué bueno, excelente. Esa es lo que llamamos la línea de base. ¿Cuál es el normal de mi interlocutor? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el ritmo, la voz, etcétera? Y si de repente le hago una pregunta difícil, ya que es donde las mujeres son expertas sacando conclusiones, porque todos podemos leerlo bien inconscientemente. Si hago una pregunta difícil, ¿cómo te fue? ¿O a dónde estuviste a esa hora? No, estuve aquí, y empezamos a hacer algunos gestos extraños, por nerviosismo, por miedo, por miedo, por lo que ustedes quieran. El miedo. El miedo, claro. Pónganle como quieran, ¿ya? La mujer típicamente le va a hacer caso a su instinto de que ahí hay algo raro. En promedio las mujeres hacen mucho más caso a su instinto, que está mucho más ligado al inconsciente, que los hombres. Claro. Exacto. Entonces va a decir, qué raro, y no va a repensar como si hacen los hombres, que dicen, no, pero oye, no tengo evidencia de una palabra media científica no pensamos esto, pero no tengo evidencia para decir que ella hizo algo malo, que estuvo aquí, que estuvo allá. Pero la mujer al tiro, no importa si sabe o no sabe, va a decir, ¿qué pasó? ¿A dónde estuviste? Dime, y va a indagar, y va a indagar, y va a indagar. Y justamente en eso consiste
no directamente, pero en eso consiste gran parte del modelo, que es captar de manera consciente dónde está ese momento pivotal, que ahí hay algo raro. Ese es un buen punto, porque todos captamos de manera inconsciente. Lo que pasa es que nuestro neocórtex es tan fuerte que tendemos a racionalizar y ahí nos perdemos. Bien. Bueno, vamos a seguir con esta conversación que está muy interesante, pero antes vamos a unos mensajes. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORChile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORChile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. ORChile, educar para la vida. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Clínica COI es una nueva forma de ir al odontólogo en un ambiente grato, incorporando un servicio integral con profesionales de la Universidad de Chile. Usted podrá acceder a una consulta diagnóstica gratuita y un 45% de descuento sobre nuestro arancel a quien mencione la Radio Universidad de Chile. Ubicados en Metro Manquehue, pida su cita al 229-735-726 o en www.coi.cl. Clínica COI, a la vanguardia de la odontología. Radio Universidad de Chile presenta Los libros de la radio que piensa, un interesante catálogo de más de 70 títulos de crónica, investigación periodística, entrevistas, ficción y un completo diccionario científico con importantes descuentos. Adquiéralos en Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Bueno, y estamos aquí nuevamente en Conversando en Positivo a través de Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Hacemos un segundo saludo a nuestro auspiciador Ruca Nulán, cafetería cuya especialidad son sus mix de técnicas que hacen que la línea de su cocina sea saludable y además exquisita. Yo les recomiendo que prueben los postres que hay ahí. Sus elaboraciones son con productos orgánicos y tanto niños como adultos pueden disfrutar de postres sanos y ricos. Ruca Nulán se encuentra en Príncipe de Gales 8561 La Reina, de lunes a sábado. Ingresar a www.rucanulan.cl. También si quieren tal vez celebrar el cumpleaños de algún niño o algún evento familiar, también pueden hacerlo. Un ambiente muy familiar, sí, y muy acogedor. Así es. Bueno, y regresamos con Óscar Cáceres y Jorge Martínez con nuestro programa La Verdad está escrita en el rostro, ¿cierto? Conversando acerca de las microexpresiones, acerca de Paul Ekman, este investigador que descubrió este modelo. Y yo quería hacerles alguna consulta respecto de... Bueno, en realidad son muchas las preguntas, pero específicamente cuando nosotros hablamos de mentira, ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿solamente estamos ocultando algo? ¿Cómo podemos entenderla? Ya, una mentira es...
el caso de las mentiras blancas, ¿cierto? Que tú, qué lindo se ve usted, que son que cortesía, amable, que es cortesía, que no son malas, ¿ya? No todas es una mentira, una falta a la realidad, pero está bien, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido armar todo un cuerpo de estudio para, a menos que hay que ser muy perseguido para querer saber cuándo es verdad y es mentira. Pero una mentira que tiene sentido estudiar es aquella que busca tergiversar la realidad en beneficio o para evitar algún dolor de alguien. O sea, típicamente los niños, por ejemplo, aprenden a mentir a muy temprana edad para evitar que los padres los castiguen o los reten. Ahí está el miedo presente. Justamente, ahí está el miedo presente. Pero hay otro lado de las mentiras que no siempre está controlado por el miedo, en el que personas aprenden que mintiendo pueden ganar mucho. Pueden ganar mucho económicamente, poder, sobre todo, claro. Reputación, poder, de alguna manera. Entonces, y también está el caso de hay cierta psicopatía de las mentiras que hay personas a las que les genera placer mentir. Y ahí está, patológico. Claro, y está el mentiroso patológico que miente porque no es que lo disfrute, es que no miente, solo miente, es parte de la personalidad, cambiar la realidad, no es... Lo hace parte de su vida. Exacto. Claro, que puede ser un mecanismo de y que las cree incluso, ¿no? Y que las cree. Claro. Entonces, le vamos a llamar la mentira a aquella exageración, minimización, omisión o cambio de la realidad con el propósito de beneficiarse o evitar algún castigo. Aquello es una definición justa de lo que es un razonable objeto de estudio para este modelo. Perfecto. Yo les quiero hacer una consulta. Según indica Paul Ekman, la detección de estos gestos llevados a diversos ámbitos como la medicina, por ejemplo, la medicina psiquiátrica, la investigación policial y la seguridad nacional, el mundo de los negocios y otros podrían convertirse en una herramienta muy potente. La pregunta es directamente, si bien sabemos, por lo que ha investigado Ekman, que esto podría ser muy positivo, ¿cómo lo cruzamos respecto a la ética en estos momentos donde es protagonista el tema de la ética? Perfecto. Es una muy buena pregunta, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, digamos. Porque podría incluirse gente que va deliberadamente a aprender estas cosas para... Esa gente no está aceptada. En el seminario buscamos educar buenas personas para el bien de la humanidad, que aprendan estas técnicas, estos modelos, claro, para identificar, para prevenir mal. Porque en definitiva lo que nos provee esta herramienta es tener una mejor calidad de vida, tener mejores relaciones. Comunicarme mejor en general, digamos, con la gente, y no necesariamente entrar en el morbo de detectar o de mentir, aprender a mentir sin que me pillen. Claro, alguien podría estar pensando eso, y en realidad eso es bien complejo de entrenar, porque como decíamos, estos músculos se mueven inconscientemente. Claro, pero digamos que el modelo sirve mucho, porque si yo estoy en un momento de una negociación, llamamos una negociación colectiva, estoy reclutando personal, estoy no sé, en casos incluso como mencionaba Fernando, ¿no? De medicina, de criminalística, o sea, yo creo que es una herramienta pero elemental y nos ayuda muchísimo, ¿no? Es muy poderosa, yo creo que va en beneficio más que en desmedro, ¿no? Lo que pasa es que por ejemplo, cuando yo estuve estudiando tenía compañeros de la policía de Estonia, tenía compañeros coaches, tenía compañeros del mundo de los negocios, grandes empresarios, porque lo que genera esta herramienta es que tú tienes información tremendamente valiosa, accesible, y que esa información tan valiosa porque la otra persona la quiere ocultar. Entonces, en una negociación, y me pasó hace bastante poco, por no decir horas, estaba negociando un presupuesto de un proyecto grande por una de las organizaciones con las que estoy involucrado. Y la persona dio el número, mira, este es el presupuesto que tenemos para tal cosa. Y habían drásticas señales de que estaba omitiendo o minimizando aquella cifra. Entonces, inmediatamente sabes que cuentas, en ese caso, hay que hacer la lógica de por qué ella está buscando minimizar la cifra. Entonces, tú, tienes estos incentivos, entonces puedes estimar cuánto más tenía espacio ella para ese presupuesto, y ahí tienes una herramienta muy potente para negociar presupuestos al alza, precios al alza, sobre todo en el mundo de los negocios, en la policía, identificar quiénes son los que están
dando incongruencias. Por ejemplo, si tú entras y acá, por ejemplo, la especie de PDI que hay en el aeropuerto de Inglaterra o en varios otros aeropuertos, te empiezan a preguntar, ¿y qué vienes a hacer tú aquí? Y tú le cuentas, mira, yo vengo acá a estudiar, ¿cierto?, de la universidad porque estoy haciendo un curso. ¿Y qué tiene que ver ese curso contigo? Y la persona va a hacer inmediatamente, va a empezar a leer cuál es tu base. ¿A qué vienes? Ok, le cuentas un cuento, le estás diciendo lo que vas a hacer y después te va a hacer preguntas difíciles. ¿Y qué tiene que ver eso con tu trabajo? Y ahí, mira, ahí tiene que ver y empieza a analizar cuáles son las expresiones, cuáles son las emociones que estás sintiendo. Y así se genera, hay mucha información que las personas pueden leer a partir de microexpresiones, cambios en la voz, el contenido verbal, etcétera. Es un mundo de información que te están intentando ocultar y que puedes utilizar a tu favor. Bien, ahora cuando encontramos nosotros esta incongruencia, imagínate, porque también lo conversamos en algún momento, esto como herramienta para también hacer coaching, qué sé yo, encontraste la incongruencia, pero no queda ahí, ¿cierto? O sea, yo encuentro la incongruencia y yo no le voy a decir, oye, tú me estás mintiendo no ¿qué estás sentido, haciendo? No tiene sentido. Tiene que venir ahí sumado un arte en el poder preguntar y saber qué preguntas hacer. Claro, una cosa que funciona muy bien en coaching, por ejemplo, es nombrar la emoción. Porque a veces tú estás sintiendo, imagínate que estoy conversando contigo y te hago una pregunta y tú te avergüenzas. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy escuchando algo, pero estoy detectando la vergüenza en tu rostro. Entonces es súper útil, y esas son las técnicas que usa Ekman en sus interrogatorios. Cuéntame, ¿qué es lo que te avergüenza? Cuéntame, ¿por qué estás sintiendo miedo? Cuéntame, ¿por qué esta rabia? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás sintiendo tanta ira? Claro, entonces la persona ya baja las defensas. Exactamente, te metiste en su mundo emocional y a partir de ahí mezclas herramientas de coaching, mezclas preguntas, dependiendo de lo que quieras lograr. ¿Quieres detectar una mentira? ¿Quieres ir al fondo de la incongruencia? ¿Quieres ayudar a esa persona en su sufrimiento? Porque debo decir que en general las incongruencias de un ser humano generan mucho sufrimiento. O sea, cuando alguien está diciendo algo y está sintiendo algo que no tiene nada que ver con lo que dice, está sufriendo. Por supuesto. Está sufriendo y está haciendo todos los esfuerzos posibles para que eso no te des cuenta de que lo que estoy sintiendo no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Porque tengo miedo a perder mi trabajo, porque tengo miedo a perder este empleo, porque tengo miedo a que me pilles, porque tengo miedo a perderte en mi relación de pareja, etcétera. ¿Cuáles son los motivos por los cuales mentimos? Mentimos. A ver, yo creo que hay una emoción que subyace, que es el miedo. El miedo está presente en todas estas razones por las cuales estamos mintiendo, pero tiene que ver con el miedo a la pérdida. Yo no quiero perder lo que tengo. Quiero ganar prestigio, o quiero mejorar mi imagen ante ti, o quiero ganarme tal empleo. Claro, lograr reconocimiento. O evitar un castigo. Exactamente. Son múltiples las razones por las cuales Hay algo que me gustaría agregar con respecto al comentario sobre el coaching y en general sobre las conversaciones, las habilidades blandas o las habilidades humanas, como la empatía, por ejemplo. Esto fue algo que yo viví personalmente, que vengo de una formación que es más dura que blanda. Me pasó que esta información a mí realmente me cambió la vida, porque te da esa capacidad de leer a la otra persona en tiempo real cuáles son las emociones que él está sintiendo. Entonces te da un nivel por sobre la empatía, te da un nivel de inteligencia emocional que es mucho más allá de lo que es normal, porque puedes entender cuando dices esto, él siente tal emoción. Si acá está el límite, porque noté que se mostró rabia, noté que ahora mostró pena cuando llegué aquí. Tienes información muy valiosa para ir calibrando, que es la palabra que ocupa Ekman, para ir calibrando las conversaciones, para orientarla o llevarla a donde tú la quieras llevar, como coach, como interrogador, como entrevistador, como lo que quieras. Es información en tiempo real, eso es invaluable. Perfecto. El término calibración viene de la programación neurolingüística de la década de los 70, imagínate. Bien, así es como se van mezclando, estas propuestas y se van uniendo, integrando, vamos formando un cuerpo de conocimiento que es cada día más potente. Quiero contarles que Ekman fue tal el impacto de su propuesta que
que bueno, fue asesor de la... Eso era justamente lo que quería preguntar. Fue inspirador de la película, de la serie Lie claro, to Me. Lie to Me. Y además es asesor estable de Pixar. Además fue asesor estable de Pixar y la película Intensamente es un reflejo del modelo de Ekman. Exactamente. De hecho, bueno, Lie to Me es Cal Lightman, es Paul Ekman. Claro, claro. Y está un poquito exagerado los tiempos de la serie porque es tele, pero es verdad. Serie, claro. Sí. Exacto. Pero la ciencia es muy parecida, un poquito más lento. Y si tú te fijas en la historia, para los que ya vieron la serie, el doctor Cal Lightman, él estuvo metido en un tiempo en poblaciones aborígenes haciendo investigación y después es lo mismo. Es él. Y él fue asesor en jefe de esa serie. Así que muy bien. Y con respecto a las demás películas, por ejemplo, en Intensamente hay 5 de las 6 emociones que son las básicas, porque la sexta es muy difícil de poner en representar. Dibujo animado, claro. De representar en dibujo animado. Así ¿Qué sería cuál? Porque si no vamos a dejar la sorpresa. Vamos a dejar a nuestros auditores. Perfecto. Entonces, prepararse para el 29 y el 30. Hay unos canales establecidos en el modelo para identificar esas incongruencias. Yo los quiero invitar a que vayamos a explorar estos canales. Bueno, ese es el modelo de Ekman. Exacto. Los 5 canales. El primero tiene que ver con los microgestos. Exacto. Las microexpresiones que son involuntarias, no son culturalmente dependientes y obedecen directamente a expresiones involuntarias que se reflejan como combinaciones de músculos que se contraen en la cara. Antes tenían el propósito de mantenernos vivos, hoy en día pueden jugarnos en nuestra contra porque no podemos esconderlas. Wow. Este es el canal más valioso porque uno puede con una certeza muy cercana al 100% saber que esa combinación corresponde a tal emoción. Exacto. Bien. No así los demás canales, que son contexto y culturalmente dependientes. Entendiendo que hay 43 músculos faciales, de lo que yo investigué en el libro, que combinados resultan en 10.000 expresiones, ¿no? O mezclas más, o más. Sí. Wow. O sea, el ojo tiene que estar súper hay un manual que se llama FACS, que es el Facial Action Coding System. Exactamente. Sistema de codificación de acciones faciales. Ahora está descrito toda esta mezcla, claro. o gran parte de las posibilidades de movimientos musculares, y a partir de ahí y del entrenamiento, por supuesto, del ojo experto, tú puedes empezar a detectar la emoción asociada. Lo que aprendemos en FACS es muy interesante, es súper complejo, pero tenemos un súper buen mix para el seminario, que es que cuando se contrae cuál músculo, o sea, separamos todos los músculos de la cara y la codificación consiste en saber qué músculo es y a qué nivel se contrae. Y el propósito de eso es saber qué emoción está sintiendo y en qué intensidad. Ahí va. Un ejemplo solamente de FACS para nuestros auditores. Si tú mueves la boca en un cierto sentido de un solo lado, ¿qué significa, maestro? Ya. Esa es... Habría que ver la cara, ¿cierto? Pero esa es la emoción del desprecio. El desprecio. Que se caracteriza por la cara, digamos, con gestos asimétricos. Así es, tal cual. Por lo tanto, cuando alguien te saluda, te está conociendo. Qué gusto conocerte, pero lees su Pero hay una ahora, eso asimetría en un quinto de segundo, ¿ah? Claro. En un quinto de segundo. Tú explicabas que no se puede detectar solamente a través de fotografía. Yo recuerdo que video. En algún minuto me invitaron a un programa de televisión y me pusieron las caras de los jugadores en los penales de Chile. Entonces me dijeron, por favor, dinos qué están pensando, cuáles son las emociones que hay ahí. Y yo les dije, pero pongan un poquito de video, porque para poder leer microgestos tú tienes que tener al menos 30 segundos de lectura para poder darte cuenta en qué momento está. Ahora, hay hoy día softwares que te permiten ir más lento en los registros visuales, y de esa forma puedes ver mucho más algo que me gustaría aclarar también como advertencia y consejo, ¿ya? Una vez estudiado, esto es muy potente, te permite acceder a información que antes no tenías, que no conocías, que no sabías que estaba disponible. Entonces,
hay que tener cuidado también con andar apuntando con el dedo. Exacto. Cada gesto que vemos, cada hombro levantado, cada, no sé, dedo gordo arriba, que significa algo. Ya hay que aprender también, y esto es uno de los módulos, en la parte de cuando nos estamos juzgando o no a otros. Hay que hay que saber mucho filtrar respeto, muy bien, y también tener respeto por ejemplo, por la pareja, porque las personas mentimos en general, mentiras blancas. Si te dicen que te ves bonito y no te ves bonito, no vas a andar apuntando con el dedo a los demás, oye, pero tú me dijiste esto. Al final se hace invivible. Por eso es un switch que hay que intentar mantener abajo en la vida, y a la hora de negociar, a la hora de tener que, no sé, negociaciones sindicales o cosas un poco más, claro, ¿no? Ahí encender el switch y con todos tus sentidos leyendo a los otros. Pero en la vida normal no es tan recomendable, porque la gente no le cae muy bien. Fíjate, Jorge, que a mí me ha pasado algo, no sé si a ti te pasó, que cuando tú comienzas a integrar estas cosas, es imposible bajar es difícil. Estás constantemente viendo. Claro, estás constantemente viendo. De lo que hay que tener cuidado es de informar al resto de la gente primero que tú sabes de estas cosas, porque ahí te quedaste sin amigos. Ninguno. Oye, bueno, pero antes de que se nos vaya el tiempo, no sé si podemos al menos mencionar los otros canales, sí, claro, porque nos quedamos en uno y después hablar del seminario. El primero eran expresiones faciales. Así es. El más importante. Segundo, lenguaje corporal, Así es. El lenguaje del cuerpo, todo lo que no es cara hacia abajo, cómo movemos las manos, el cuerpo. Algo muy importante es el tronco, porque viene desde el cerebro reptiliano, y muy temprano para los que sean partidarios de la teoría, ¿cierto?, de la evolución, y para los que no, todo el respeto, pero desde el tronco son movimientos que dan mucha información de interés, no interés. El cuerpo sí hay que tener la observación de que se mueve culturalmente dependiente. Por ejemplo, si vemos los libros pop, que no son una buena fuente de información del lenguaje corporal, vemos, por ejemplo, el apretón de manos. Hay apretón de manos que se llaman el colaborador, el avasallador, y de todo tipo. Si damos la mano acá en Chile a otra persona, en general, en promedio, no siempre, aprendemos que hay que darla de una forma y un apretón fuerte. Pero no todos, ¿ya? No todos aprenden esto. Pero si tú, en Estados Unidos sí es muy importante, esto todos lo saben y es muy claro, pero si tú vas a China, por ejemplo, y saludas a alguien con apretón de mano, allá no dan la mano. Claro. Entonces va a ser muy raro él te dar la mano como que fuera un paño suelto, y tú vas a decir, oye, este tipo es inseguro, es aquí y allá. No, son culturalmente dependientes. Por eso la información siempre es útil, pero no es tan valiosa, porque hay que atenuarla por muchas variables. Y después está también el tono de voz, sí, ¿no? La intensidad, el ritmo, la rapidez. Ahí hay un mundo porque la voz es un entregador de información valiosísima a la hora de ir complementando la lectura de los microgestos con el cuerpo, como la mano se aprieta cuando hay rabia, por ejemplo, y captar el tono, captar los cambios de velocidad, las pausas, captar los cambios de tonalidad, los cambios de volumen, que son súper importantes. Por lo general, la tristeza opera a un nivel de volumen bajo, la rabia a un nivel de volumen alto, por lo general. Bueno, y todo eso lo van a poder ver, por supuesto, en el seminario. Así ¿no? es. Que a mí me gustaría que ustedes nos ayuden. O Fernando, tú tienes los datos del seminario, y también mencionar si hay algún descuento especial, por supuesto. Secretos y Mentiras se va a realizar, tal cual como habíamos dicho al inicio del programa, el jueves 29 y viernes 30 de septiembre de 2016 en el Club de la Unión. En Santiago. ¿Ya? Toda la información está en www.secretosimentiras.cl. Vuelvo a repetir, www.secretosimentiras.cl. Ahí también hay una dirección electrónica, un correo electrónico, contacto@oscarcaceres.com, donde podrán hacernos todas las preguntas respectivas. Ahí también están el valor, está también en parte la metodología, el programa, cómo lo van a estructurar, y los descuentos respectivos. Sí, también recordar que este seminario es coorganizado junto con la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo, para sus socios, digamos, y también con la Cámara de Comercio chileno-suiza. Entonces los socios de estas cámaras tienen un 10% de descuento en el valor de la entrada. Bien, perfecto. Así que, bueno, va a ser una instancia
maravilloso para poder aprender sobre estos temas. Sí. ¿no? Sería importante también mencionar, lo conversábamos en la tarde, que aquellas organizaciones que estén ligadas, por ejemplo, al tema de selección de personal, sería muy interesante para ellos. Claro. ¿Para quiénes podríamos decir, no sé, ustedes, quiénes estarían invitados a esta... ¿Quiénes se interesan por estar en este evento? Se interesan los directivos que tienen que estar enfrentados a negociaciones complejas, donde hay a veces muchos miles de millones de dólares involucrados en negociaciones complejas con proveedores, con clientes, negociaciones colectivas, en fin. Claro, investigadores, policías. Políticos. Y todos los fanáticos. Todos los fanáticos de Lie to Me. ¿Y quiénes no tienen que ir antes de terminar? En el seminario no abrimos la puerta a aquellas personas que quieran hacer mal uso de estos conceptos para el mal de la humanidad. Es muy importante que estos modelos sean usados para el bien, para identificar las malas prácticas, que es algo que está muy bollante en el día de hoy. Sería un mensaje de parte de usted, ¿eh? Sí, les agradezco. Una cosa importante también es que la malla está muy bien estructurada, es un comprimido muy interesante de todas las cosas que se podrían aprender allá en los centros de estudio, que toma varios años, pero es un paquete muy bien diseñado para salir con todos los conocimientos para aplicar en la vida real. Perfecto. Bueno, les agradecemos muchísimo su presencia. Gracias, Óscar, Jorge. Un placer estar acá de invitado. No, pues en su casa, pues, maestro. Y nuevamente nos estamos encontrando el próximo miércoles en Conversando en Positivo. Buenas tardes. Gracias. Chao, nos vemos en el seminario. Buenas tardes. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.